Buenas noches. Para iniciar vamos a buscar una palabra en el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 6. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Solo ese versículo. Hoy quiero compartir un poco sobre la crianza a nuestros hijos, a los hijos. En verdad, cuando nosotros hablábamos sobre algunos temas importantes, veíamos este tema y que en verdad es muy importante para nosotros, para nuestro corazón y sobre todo para nuestros hijos. Esta palabra menciona la disciplina. Yo pensaba, y mientras escucho a mi hijo Matías gritando y hablando fuertemente, en verdad nosotros como padres queremos que nuestros hijos tengan el mejor comportamiento, que nuestros hijos nos escuchen todo lo que le hablamos, que nuestros hijos sean gran ejemplo para todos. Todos deseamos, tenemos ese deseo. Le pedimos a Dios su gracia, su misericordia. Y nosotros tratamos de criar a nuestros hijos de la mejor manera posible. De la mejor manera. Eso hace un padre responsable. Hay otros que no les importa, que les da lo mismo. Nosotros muchas veces pensamos, yo tengo que dar el mejor ejemplo a mi hijo. Tengo que dar el mejor ejemplo. Si le doy el mejor ejemplo, ya eso es suficiente. Ya mi hijo caminará bien, ya mi hijo verá mi camino. Muchas veces pensamos así, pero el caminar, muchas veces vemos que nuestros hijos toman otro rumbo, toman otro camino. Sin embargo, vemos ejemplos en el cual un padre no camina bien, un padre no trabaja bien, y el hijo ve eso, ve el camino de su padre y medita en su corazón: yo no quiero ser igual que mi padre. Y el hijo
sale, crece diferente. Por eso nosotros nos damos cuenta que 100% nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de la gracia, de su misericordia. Entender primero que nosotros somos hijos. Somos hijos. Y que tenemos al mejor Padre, a nuestro Creador, a Dios. Lo tenemos ahí. Y por medio de su palabra nos ha dado ejemplo, nos ha mostrado su corazón, nos muestra cómo debemos caminar delante de Él. Por eso es muy importante que nosotros como padres podamos transmitir el corazón de Dios a nuestros hijos. A veces queremos una fórmula. ¿Qué yo debo de hacer cuando mi hijo no me escuche? ¿Qué yo debo de hacer cuando mi hijo hable de esta manera? ¿Qué yo debo de hacer para que mi hijo coma? A veces queremos una guía detallada, pero nos damos cuenta que el ser humano, todos diferentes, pensamiento diferente, actitudes diferentes. Y cuando nos reflejamos a nosotros mismos como hijos de Dios, ahí nosotros nos damos cuenta de la gran gracia que nosotros necesitamos. Efesios capítulo 6, versículo 4, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra nos habla claramente. Primero nos dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Nosotros pensamos, ¿cómo que no le provoque ira? Si mi hijo, cuando yo le hablo algo que él no quiere, él se aira fuertemente. Nosotros podemos tener ese pensamiento. Pero continuamente mi hijo se aira conmigo. En verdad, Dios nos permite su palabra, nos permite su gracia, nos muestra cada momento cómo hablar con nuestros hijos, cómo enseñarle, cómo guiarlos. Es muy importante. Muchas veces son rebeldes, no escuchan, no quieren aceptar. Pero nosotros tenemos el deber de mostrarles su corazón, de mostrarles la gracia y el poder de Dios. Nosotros continuamente recibimos la palabra en la iglesia. Conocemos la salvación que hemos recibido, la gracia que hemos recibido de Dios. Todo eso debemos transmitírselo a nuestros hijos. La importancia de cada cosa. Ayer casualmente hablábamos en la reunión
Mencionábamos un tema de la iglesia, una cuota que usamos aquí, la cuota para la comida. Y hablábamos de la importancia de enseñar a nuestros hijos, de enseñarles. Muchas veces no nos damos cuenta cuando crecen nuestros hijos. Siempre lo vemos como pequeños. Él no sabe, él no conoce, él no entenderá. Pero continuamente debemos mostrar el corazón. Debemos mostrarles el corazón. ¿Por qué esto es tan importante? Vamos a buscar una palabra. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo 19. Deuteronomio 11, 19. Dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En esta palabra, Dios les está mostrando al pueblo de Israel y qué ellos deben de hacer. Esa gracia que ellos iban a recibir de esa tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Dios les está mostrando y enseñando. Ustedes deben de enseñar a sus hijos. Deben de enseñarle la importancia. Dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En cada momento deben de enseñar a sus hijos. Deben de enseñar. Yo recuerdo en un momento el pueblo de Israel, cuando logró librarse de los egipcios, Dios mandó, hagan un monumento de piedras y recuerden eso continuamente, muéstrelos a sus hijos, a sus nietos, continuamente deben enseñarles para que no olviden la gracia que han recibido. Nosotros vemos cómo Dios trabaja, cómo Dios nos muestra sus maravillas, cómo nos da su gracia. Todo eso debemos transmitir a nuestros hijos para que ellos aprendan el poder de Dios, la misericordia de Dios, la gracia que Dios nos ha dado. La gracia que Dios nos ha dado. La mejor manera para nosotros poder guiar a nuestros hijos es llevándolos a la palabra, llevándolos a Cristo, llevándolos a Cristo. Vamos a ver otra palabra.
Salmos 127. Versículo 3. Dice, Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dios nos muestra, nuestros hijos son herencia de Dios. Es una gracia, gran gracia que nosotros recibimos de Dios. Una gran gracia. Pero esos hijos son herencia de Dios. Por eso debemos inculcarles la palabra. Debemos llevarle a Dios a sus corazones. Nosotros continuamente hablamos, hay que predicar la palabra, hay que compartir el evangelio. En primer lugar, a nuestros hijos hay que mostrarles el poder de Dios. Hay que llevarlos a la palabra. Hay que llevarlos a lo que Dios nos enseña, Dios nos muestra. Dios nos muestra. Nosotros hemos visto cómo Dios trabaja en nosotros, cómo Dios nos enseña su palabra. Cómo muchas veces recibimos situaciones, dificultades, y nosotros aprendemos con esto. Nosotros somos encaminados a la palabra. Por eso, en el libro de Proverbios, vamos a ver, Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 13. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Esta palabra nos muestra un corazón. Un corazón nos muestra. Mucha gente piensa, la Biblia me está diciendo que tengo que dar muy fuerte continuamente a mi hijo. Pero Dios nos está mostrando un corazón. ¿Qué Dios nos dice? Lo más importante es que nuestros hijos se puedan salvar. ¿De qué nos sirve a nosotros cambiar físicamente, comportamiento, todo de nuestros hijos, pero no reciben a Jesucristo? No reciben la salvación.
Pastor decía la semana pasada, mucha gente que está a nuestro lado está caminando hacia el infierno. Está caminando hacia el infierno. Por eso nosotros debemos movernos, nuestro corazón debe moverse para predicar el evangelio. Por eso Dios nos enseña qué es lo importante. Si hay que usar la vara para que nuestros hijos se salven, debemos usarla. Con ese corazón Dios nos enseña y nos muestra qué es lo importante. Lo importante es llevar la salvación. Llevar la salvación. Por eso nosotros con mucho corazón debemos enseñar, con mucha sabiduría de Dios. Nosotros necesitamos mucha gracia de Dios para enseñar a nuestros hijos. Mucha gracia. Hay que orar continuamente a Dios para que nuestros hijos se conecten con Dios, se conecten con el evangelio. Pero no debemos dejar de enseñar. No debemos dejar. No podemos parar. Hay que enseñar continuamente. ¿Qué dice Deuteronomio? Enseña al levantarse, en la tarde, al caminar, al acostarse. Continuamente hay que enseñar el corazón de Dios. Hay que enseñar la gracia de Dios. Nosotros hemos visto la única manera de que nosotros como seres humanos podamos cambiar, podamos caminar bien, es a través del Espíritu Santo. Es a través de Cristo. Es a través de recibir la salvación. Ese corazón debemos transmitir a nuestros hijos para que también caminen por gracia, que caminen apegados a la palabra de Dios, que aprendan cada cosa. Hay una historia en la Biblia que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver el libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el cardero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote,
porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La palabra de Dios nos muestra y nos habla sobre los hijos de Elí. Los hijos de Elí, en el versículo 12 habla muy claro que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Impíos y no tenían conocimiento de Dios. Mucho problema. Mucho problema. A pesar de que su padre Elí servía en el sacerdocio con mucho corazón, continuamente servía. Pero sus hijos no conocían. Sus hijos menospreciaban. Sus hijos se burlaban. Sus hijos no entendían el trabajo de su padre. No entendían, lo menospreciaban. Sus hijos no conocían sobre Dios. Uno se pregunta, ¿por qué sus hijos no conocían sobre Dios? ¿Será que no quisieron aceptarlo? No sabemos si su padre les enseñó. Ellos no conocían de Dios. Por eso ellos cometieron un gran pecado, menospreciaron la ofrenda de Dios. La menospreciaron. A Dios no le agradó para nada esta situación. No le agradó para nada. Por eso vemos el versículo 18. Vamos a ver. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Nosotros vemos otro ejemplo. Samuel, joven. Dice la palabra que su madre, que su padre, cada año, cuando se iba a hacer el sacrificio, ellos le preparaban una túnica, les enseñaban, les mostraban y le enseñaban ese sacrificio que se acostumbraba en ese momento. Por eso, versículo 20. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová.
Aquí nosotros podemos ver dos caras de la moneda. Los hijos de Elí menospreciaban, no aceptaban, no conocían a Dios. Y Samuel, que sus padres le mostraban la importancia de la ofrenda, le mostraban la importancia de todo ese proceso. Le preparaban una túnica especial para ese proceso y le enseñaban, le mostraban el corazón de Dios. Por eso vemos cómo ellos recibían bendición, cómo ellos recibían la gracia. Nosotros debemos disponer nuestro corazón para enseñarle a nuestros hijos. Debemos disponer con corazón, enseñarles la palabra. Los hijos de Elí, dice la palabra, no conocían sobre Dios. No conocían sobre Dios. Muy extraño esto. No conocían, dice la palabra. No dice, ellos conocían, pero lo menospreciaban, no aceptaban la palabra. No conocían. Vemos a Samuel como sus padres les enseñaban continuamente. A pesar de que sus padres no tenían la misma responsabilidad de Elí, pero ellos conocían el corazón de Dios primero y transmitían a sus hijos. Transmitían a sus hijos. Vamos a ver, capítulo 3. Versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Nosotros vemos cómo Samuel recibió mucha gracia de Dios y cómo Elí, por sus hijos, por el pecado de sus hijos, la palabra muy clara dice, y él no los ha estorbado, no los ha estorbado. Muy importante esta palabra.
Elí falló delante de Dios. Falló delante de Dios. Ahí es que nosotros podemos darnos cuenta de la palabra en Proverbios. Si tienes que usar una vara, úsala. Y que nuestros hijos se salven. Ahí nosotros nos damos cuenta de ese corazón. Elí no quiso usar la vara. Elí ya se sintió en un momento de su vida, ya mis hijos no me van a escuchar, ya mis hijos son muy grandes. Por eso nosotros debemos aprovechar el momento que Dios nos da, la gracia que Dios nos permite, y en cada momento mostrarles el corazón de Dios a nuestros hijos. Mostrarles la gracia que Dios nos ha dado, que Dios es nuestro Padre, que Dios nos cuida, que Dios nos disciplina y que también nuestros hijos deben de aprender sobre la disciplina. Deben de aprender. La palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a ver Hebreos, capítulo 12. Desde el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nosotros vemos cómo la palabra primero nos muestra cómo Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros, el amor que Dios tiene para sus hijos, cómo Dios nos disciplina, cómo Dios nos guía, cómo nosotros debemos escucharlo, debemos obedecer, debemos caminar con su palabra. Dios es el vivo ejemplo como nuestro Padre para nosotros mostrar ese mismo corazón a nuestros hijos. Mostrar el mismo corazón. Por eso lo más importante es
que nosotros nos aferremos a Dios, que nosotros por medio de la palabra podamos enseñar a nuestros hijos. Llevemos a nuestros hijos a la palabra. Llevemos a nuestros hijos a Cristo para que ellos puedan caminar por el Espíritu Santo. Ellos puedan ser guiados por Dios. Puedan ser guiados por Dios, así como nosotros somos guiados. Mostrarle la palabra, mostrarle la gracia de Dios que hemos recibido. Continuamente, con mucha misericordia, con disciplina. En verdad, es la mayor gracia que nuestros hijos puedan recibir a Cristo, puedan recibir la palabra. Y nosotros debemos mostrarle a ellos, no solamente con la boca, sino con nuestro camino, cómo Dios trabaja, cómo Dios nos guía, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos da la gracia. Vemos cómo a Samuel Dios lo prosperó grandemente. Pero eso vino desde abajo, desde que él era joven. Su madre, su padre le mostraban la importancia de Dios, del sacerdocio, de la ofrenda. Él aprendía. Él fue guiado con mucho corazón, con mucho corazón. Sin embargo, los hijos de Elí no conocían a Dios, menospreciaban, hacía como quiera. No aceptaron, no aceptaron. Por eso nosotros, con mucho corazón, debemos enseñar a nuestros hijos, debemos mostrarle la gracia de Dios, la misericordia de Dios y todo lo que Dios nos da. Eso debemos transmitir a nuestros hijos. Por eso Dios, a través de su palabra, nos muestra la gracia, nos muestra su misericordia. Y continuamente debemos pedir la gracia a Dios para poder enseñar, para no airar nuestros corazones, para que nuestros hijos nos escuchen. Debemos pedir mucha gracia a Dios, pero no olvidar que continuamente debemos de enseñarles. Debemos enseñarles. En verdad, Dios me ha dado la gracia de poder compartir un poco sobre este tema. Este tema es muy amplio y Dios, en verdad, debemos pedirle la gracia para aprender sobre esto, para guiar a nuestros hijos de la mejor manera. La mejor manera solamente es a través de la palabra, a través de la palabra. Por eso debemos orar mucho, debemos agradecer mucho a Dios y buscar siempre en la palabra cómo guiar a nuestros hijos y cómo llevarlos a ellos hacia Cristo, hacia la voluntad de Dios. Quiero compartir hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Oremos. Señor, muchas gracias porque usted nos ha dado mucha misericordia. Usted nos ha permitido, Señor, un corazón para aprender su palabra, para ser guiados por su palabra y así también nosotros poder guiar a nuestros hijos. Nosotros vemos, Señor, que es muy importante que nuestros hijos puedan aprender el corazón suyo, Señor,
que nuestros hijos puedan aprender la importancia de cada cosa, por qué nosotros venimos a la iglesia, por qué escuchamos la palabra, por qué ofrendamos, por qué oramos a Dios. Cada cosa, Señor, debemos enseñarle con corazón, debemos mostrarles el trabajo suyo, la gracia que hemos recibido, Señor, debemos transmitirla. Es muy importante que podamos dejar, Señor, esta palabra en manos de nuestros hijos, que vemos que la palabra nos enseña que esos hijos son heredad suya, Señor. Por eso con mucho corazón debemos mostrarles la palabra, debemos guiarlo y sobre todo ser ejemplos para ellos, Señor. Por eso usted cuídenos, usted denos la gracia para continuamente poder guiar a nuestros hijos y poder recibir su voluntad en cada momento, Señor. Todas las cosas las dejamos en su mano y le hemos orado en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.